El pupitre digital. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al Pupitre Digital en Radio Éxito Educativo y en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos a un invitado muy especial porque además de ser el presidente de Escuelas Católicas de Madrid, es director general del Colegio Domingo Savio de Madrid, pues también es miembro del Consejo Editorial de Éxito Educativo y es un placer y un honor contar hoy con Manuel de Castro. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de charlar un poco de un tema que me apasiona, que es la educación. Muy bien, pues de educación y de casi más de 3 décadas en la educación, pues queremos hablar contigo y que compartas tu enorme conocimiento y tu enorme experiencia en el sector y que nos hagas un balance de todo este tiempo, ¿no? En el que has pasado, has sido profesor, director de colegio, secretario general de Escuelas Católicas Nacional, presidente de la Fundación Jóvenes y Desarrollo, ahora director general de un colegio otra vez, presidente de Escuelas Católicas de Madrid. Es decir, has tocado casi todos los palos en la educación. ¿Qué balance haces de estas décadas, no? Pues un balance realmente positivo porque ciertamente me ha tocado abordar espacios diferentes, primero como profesor, después como encargado de temas económicos también dentro de la educación, después he estado en escuelas católicas como secretario general y también he dirigido una ONG que también estaba especializada en temas educativos y en ese sentido puedo decir que todo ha girado en torno a la educación. Y satisfecho de estos años de trabajo y sobre todo he acumulado una experiencia notable. Y ahora nos toca vivir otros tiempos con este devenir de la historia que a veces avanza, vuelve otra vez para atrás. Esto es lo que realmente. Pero en principio, muy contento de haber trabajado tanto en este ámbito de la educación. ¿Y cómo ves la evolución ya a nivel, digamos, político, de gestión, de, cómo el funcionamiento de los centros en estas décadas? ¿Cómo has visto la evolución desde el punto de vista también de tu perspectiva política, ¿no? De haber estado también ahí en esas negociaciones que no siempre fueron fáciles con la administración. Si tuviéramos que resumir en alguna frase, en algún elemento, lo que ha sido todo este tiempo, yo la impresión que tengo es que la educación sigue siendo un objeto de arma política y es una pena que no se llegue a unos acuerdos fundamentales que en algún momento se ha estado a punto de alcanzar, pero que en estos momentos de nuevo vivimos una situación de bastante confrontación. Una confrontación que yo creo es fruto de lo que pasa en los demás ámbitos políticos. Ahora mismo nadie cree posible el llegar a un acuerdo, por ejemplo, con algo en lo que podríamos estar todos de acuerdo, que es la reforma de la Constitución, pero también somos conscientes de que la voluntad de acuerdo que hubo en la transición no es lo que ahora se está dando. Y en ese sentido, yo entiendo que la educación sigue siendo un instrumento político y que no se tiene la grandeza de mira para decir vamos a pasar por encima de estas cosas tan importantes y dejarlas un poco de lado, ponernos todos de acuerdo en esto y no batallar en lo que ciertamente constituye el futuro de nuestro país. Esta sería la impresión. Yo estuve en una época en la que el acuerdo generalizado estuvo muy cerquita. Ha habido también otras personas, otros ministros como Gabilondo y demás que han intentado y han estado a punto de alcanzar un pacto sustancial en educación,
pero en estos momentos hemos vuelto, por la situación política, vuelvo a repetir, a una situación de alejamiento y confrontación. Pues Manolo, hace ya más de un año te entrevistábamos también para el diario y bueno, te preguntábamos por la LOMLOE con la anterior ministra, ¿no? Que también se llegó a conocer un poco como la ley CELA. ¿Cómo ha cambiado algo con la nueva ministra, con Pilar Alegría? La nueva ministra parece tener un talante más cercano, más dialogante, lo cual es positivo, pero la cruda realidad de la ley está ahí y va a depender también de cómo se aplique en cada una de las comunidades autónomas, porque al estar traspasados ya muchas de las competencias, es evidente que la aplicación de la LOMLOE pues va a tener recorridos diferentes según el gobierno de cada comunidad autónoma. Y en este contexto, ¿cuál es el papel de la escuela católica en la educación y en la sociedad en general? Bueno, yo vengo diciendo que la escuela católica y también la escuela concertada, podríamos decir de manera más generalizada, está haciendo un enorme servicio a la educación en España. No solo porque hace posible el ejercicio de la libertad de enseñanza, sino que también porque al Estado la educación concertada pues le supone un enorme ahorro, no solo por el coste del alumno en la escuela pública y en la concertada, que prácticamente llega a la mitad del coste en la escuela concertada, sino porque de manera y sin gastarse ningún euro, el Estado, la comunidad autónoma, dispone de una serie de centros en los que no ha invertido un solo euro él. Desde este punto de vista, pues creo que está haciendo un gran servicio. Y sobre todo, un gran servicio en lo que es la libertad de elección de centro que señala la Constitución. Hace poco escuchábamos en la reunión del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, pues la intervención de una consejera diciendo que la escuela pública es la que hacía posible la libertad de enseñanza. ¡Qué error! La libertad de enseñanza tiene tres patas, tres elementos que no podemos olvidar. Por supuesto, el elemento de la libertad de cátedra, que en la escuela pública está presente, igual que en la concertada, siempre que se respete el carácter propio, pero luego hay otros dos derechos tan importantes como ese, como es, por ejemplo, la libertad que tienen los ciudadanos de crear centros de iniciativa privada y dotados de un carácter propio. Y luego, pues, la gran libertad, que esta es la más importante, pienso yo, de todas, de los padres para elegir el tipo de educación que esté de acuerdo con sus convicciones morales. Bueno, entonces yo entiendo que la escuela concertada al Estado le está haciendo un gran favor y yo recuerdo años pasados en los que había una gran escasez de centros de bachillerato y se pidió a la escuela, no era concertada entonces, era subvencionada, se le pidió el poder asumir algunos de estos centros y de ahí nacieron pues, una serie de centros que están adscritos a centros públicos y que tienen el concierto. Y para centrar ya un poco el tema en el carácter un poco directivo, ¿no? En la parte de la gestión de los centros, ¿cuáles crees que deben ser un poco las cualidades, ¿no? Habilidades que debe tener el director de un centro educativo? Pues hoy la educación, como tantos otros ámbitos de la vida, se ha vuelto muy compleja y en ese sentido yo creo que una de las principales cualidades es saber trabajar en equipo y saber practicar lo que hoy denominamos el liderazgo compartido. Es imposible que una persona sola pues, pueda estar al tanto de todo el colegio. Sobre todo en estos colegios nuestros, concertados, que tienen todas las etapas educativas, pues es imposible que el director general, que así lo llamamos nosotros, sepa de todo, entienda de niños pequeños, entienda de formación profesional, entienda de bachilleratos, entienda de la educación secundaria obligatoria. Y por eso, repito, es imprescindible la capacidad de trabajo en equipo y la práctica de lo que llamamos el liderazgo compartido.
Y en ese sentido, pues para mí esta sería una de las principales cualidades. Otra cualidad importante es que debe asumir la propia responsabilidad. Yo diría que hay que gobernar animando y animar gobernando, que quiere decir que mejor si las cosas salen de la voluntad de los que están en fin, bajo tu responsabilidad, pero si las cosas no salen de ahí, pues hay que tomar decisiones, en definitiva, tomar decisiones, pero siempre con este estilo de la animación que supone el practicar el que las cosas salgan de ahí, del centro. ¿Y cómo ha afectado o cómo se está gestionando ya pues prácticamente en la mayoría de los centros de escuelas católicas, la dirección no recae en religiosos, sino en seglares? ¿Esto cómo ha cambiado o no ha cambiado nada en la escuela católica? Bueno, sí ha cambiado pues en el protagonismo que empiezan a tener de manera ya importante los seglares. Desde el punto de vista del funcionamiento de los colegios, pues yo entiendo que estos seglares que se ponen al frente de las direcciones pues son tan competentes como lo eran o más incluso que los religiosos. Y en este sentido, pues no tenemos ninguna preocupación especial sobre el futuro de nuestros centros, ni sobre lo que es tan importante para nosotros, que es el mantenimiento y el cultivo del carácter propio. Hay seglares en nuestros colegios que se están formando para las funciones directivas, que han asimilado también por formación el carácter propio. Y repito, en este sentido nosotros estamos muy tranquilos en lo que respecta al futuro de la pervivencia de los centros y al futuro del mantenimiento del carácter propio de los mismos. Y dentro de las distintas funciones que tiene que desempeñar un director de un centro educativo, hay distintas áreas, el área económica, el área de recursos humanos, el área de la innovación, la tecnología, el marketing incluso. ¿Cuál crees que es el área en la que se requiere poner más el acento ahora en estos tiempos o que requieren más formación? Sin duda que en el área de la atención al personal, al profesorado y al PAS, porque al final son ellos los que tienen que ir tirando del trabajo concreto. En ese sentido, pienso que la función vital y fundamental de un director es su capacidad de escuchar al personal que tienes bajo tu responsabilidad, el atender sus demandas, el animarle, el insuflarle un poco de estímulos para que trabajen, para que se ilusionen con lo que están trabajando y también acoger a veces pues, cansancios y dificultades que nos faltan en estos momentos. Pero, repito, el área de recursos humanos, no solamente entendida desde un ámbito de contrataciones y demás, que también es importante, pero sobre todo de atención a las personas que son las que están liderando contigo y haciendo realidad la educación en cada uno de los colegios. Eso me da un poco pie también a esa, digamos, esa atención personal, ¿no? Y esa preocupación por la motivación del personal. Me lleva un poco a conectarlo con todo el tema de la educación emocional y, bueno, pues toda la crisis, ¿no? Que también desde los medios de comunicación pues se viene informando, especialmente en estos últimos meses, quizá, por supuesto, también provocado por la pandemia, por, digamos, bueno, pues las situaciones, ¿no? De ansiedad, depresión, en fin, distintos problemas, ¿no? Emocionales, psicológicos que hay en los niños, ¿no? Especialmente en adolescentes. ¿Qué se está haciendo desde los colegios o estáis percibiendo que existe esa necesidad también de incorporar, como se han ido incorporando personal sanitario? Hay colegios que tienen médicos, ahora ya casi todos los colegios tenéis una enfermera para la gestión del COVID. ¿Crees que es necesario también la inclusión de más psicólogos o más refuerzo psicológico aparte de los orientadores? Bueno, lo que es cierto es lo que tú acabas de indicar. Sí que en los colegios notamos los efectos
de esta situación que estamos viviendo, de pandemia, de encerrona, de confinamiento y, en fin, de dificultades. Y obviamente es en los adolescentes donde esta situación pues provoca mayores desajustes en la personalidad y sobre todo en estos chavales o jóvenes que están en el proceso de formación de la propia personalidad. En ese sentido, pues yo reitero, sí, la necesidad de una mayor atención, no solamente desde el punto de vista de enfermería o médico, sino también desde el punto de vista psicológico. En algunas comunidades autónomas todavía estamos en proceso de la financiación por parte de la Consejería de la Orientación en Primaria, que de momento pues solo cubre 6 horas y realmente nosotros pues estamos atendiendo a estos chavales con jornada completa de orientadores en cada una de las secciones. Yo creo que sí, que es un aspecto fundamental en estos momentos, la atención psicológica y la ayuda a los colegios para resolver pues tantas cuestiones como ahora surgen y a veces sin saber por qué, pero bueno, en el fondo sabemos el porqué de la situación que estamos pasando. Esta parte también emocional está generando, ¿no? Esta educación también, ya no tanto la parte, digamos, de la salud, ¿no? O el bienestar mental de los estudiantes, de los jóvenes. También habría que hablar de los profesores también, que también lo están pasando realmente mal, también de todo hay que decirlo, pero también hay ahora mismo como una especie de guerra civil entre los pedagogos, entre los que se consideran profesaurios, defensores un poco de la educación clásica, de la clase magistral, del papel del profesor, de la autoridad del profesor, respecto a estos profesores más innovadores, aunque bueno, muchas de estas corrientes vienen de la nueva pedagogía, ya de los años incluso pues 60 o 70. ¿Cómo ves tú esa especie de guerra entre los, lo que diría Humberto Eco, apocalípticos integrados, ¿no? en la innovación educativa, que también pues está... Unos ponen el foco en una educación muy emocional y otros son a vuelta más de una educación más aristotélica, no más racional? Bueno, yo tendría que decir que no percibo demasiada oposición a lo que es la innovación pedagógica en estos momentos, por lo menos en el centro en el que actualmente estoy. Es cierto que cuando hay que remover metodologías, remover formarse, etcétera, etcétera, pues siempre hay algunos profesores remolones, vamos a llamarlos así. Pero más que por convicción de que los nuevos métodos no aportan nada o de que los antiguos son los que realmente valen, yo lo percibo más bien por el tema de lo que supone la innovación, que supone formación, que supone sacrificio, más trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad hay que decir que no se puede sostener ya que los métodos antiguos nos sirvan cuando ha habido un enorme avance en el estudio del cerebro y un enorme avance en saber cómo el cerebro aprende. Si hemos descubierto cómo aprende, pues lógicamente habrá cosas que habrá que abandonar del sistema antiguo y otras que no. Por ejemplo, el tema de la memoria. A pesar de que hoy está un poco desprestigiada, la memoria es fundamental. Sin memoria no podemos ir a ningún sitio y habrá que seguir ejercitándola y no dejarlo todo a las máquinas que me dan la respuesta. A este respecto, y unido un poco en todo esto, ha habido en política un debate tradicional entre la izquierda y la derecha, entre lo que es, por parte de la derecha, siempre remarcando la cultura del esfuerzo y por parte de la izquierda remarcando lo que llaman la cultura de la equidad, como si fueran dos elementos que hay que contraponer. Ese debate es totalmente artificial, de la misma forma que ahora recientemente se ha transformado en otro debate muy parecido, que es la cultura del esfuerzo o el trabajo y el esfuerzo frente a la motivación. Hace poco, no sé si fue la ministra, pues hablaba precisamente de esto, cuando le estaban exigiendo el esfuerzo, que con estos nuevos decretos de paso de curso y de nivel y de evaluación, pues que se estaba facilitando las cosas de tal manera
pues que van a salir alumnos aprobados, pero no alumnos con conocimientos y con desarrollo intelectual. Entonces ahora contraponían el esfuerzo con la motivación. Y es un debate absurdo porque el esfuerzo es imprescindible y la motivación también. Pero el esfuerzo se logra más fácilmente cuando hay motivación. Entonces hay que trabajar la motivación para que el alumno se esfuerce, pero al final hay que llegar al esfuerzo, porque sin esfuerzo es imposible el aprendizaje, ¿eh? Bueno, pues yo sí remarcaría mucho la importancia en estos momentos de los aspectos emocionales, de la inteligencia emocional, que estamos hablando de ello, de la motivación, pero al esfuerzo hay que llegar, porque si no se llega al esfuerzo no habrá aprendizaje. Manuel, el tema de la comunicación, bueno, ya en escuelas católicas incluso ha ocupado el protagonismo en algún congreso, incluso nacional, ¿no? Recuerdo el de Oviedo, pero ya en los últimos congresos habéis incluido temas sobre marketing, sobre comunicación. ¿Qué papel crees que debe tener la comunicación en la escuela, en la educación y en concreto también en la parte, digamos, de la captación en un entorno donde cada vez también hay menos niños? Bueno, pues para mí es fundamental. Yo provengo, como bien sabes tú, en los últimos años, antes de esta dirección del colegio, de una ONG en la que me ha tocado trabajar muchísimo todo el tema de marketing. En los momentos en los que estamos, yo creo que el marketing es fundamental porque es un instrumento que sirve para que los padres conozcan de verdad cuál es la realidad de cada centro y puedan elegir con libertad. Muchas veces pues no se conoce bien el centro, no se sabe cómo funciona, no se sabe cuál es la ideología o el carácter propio del mismo, y el marketing facilita precisamente el que los padres puedan elegir con conocimiento de causa. Y luego, pues por otro lado, en esta situación también de escasez de alumnos, pues ciertamente es necesaria la información para que los padres pues, puedan elegir de verdad el centro que funciona bien, y el que funciona menos bien, pues que tendrá que espabilar y funcionar bien y darlo a conocer para que los alumnos pues vayan también y elijan su centro. Entonces, bueno, es cierto que en estos momentos, ante la bajada de la natalidad, estamos todos un poco en ese contexto. Y esto me da también pie pues, para hablar de un elemento fundamental. En vistas a esta bajada de natalidad, las administraciones están programando ya la disminución de alumnos por aula. Y bueno, pues es una medida, obviamente, que va a favorecer la calidad, eso no se puede discutir, pero también tiene un problema para los centros concertados, y es que, dado que las administraciones no quieren, porque no puede decirse otra cosa, cubrir realmente el coste real de los centros concertados, pues luego la disminución de alumnos también va a conllevar pues, la bajada de la sostenibilidad de los centros, porque habrá menos padres y entonces habrá menos padres que quieran hacer una aportación voluntaria para el sostenimiento de la calidad de los centros educativos concertados. Muy bien, y Manuel, siempre despedimos esta entrevista, esta sección del Pupitre Digital, preguntando a nuestro protagonista cómo ve, cómo cree que es el mejor centro educativo del mundo. Bueno, pues el mejor centro educativo del mundo, a mi modo de ver, sería el que es capaz de dar respuesta a las necesidades y a las demandas de los alumnos actuales. Y por tanto, yo creo que constantemente los centros educativos tenemos que estar preguntándonos qué necesitan nuestros alumnos para vivir en esta sociedad que es muy distinta de la que vivíamos hace muchos años. Siempre se ha criticado tradicionalmente a la escuela de que no responde a las demandas, de que no educa para el mundo de hoy, y esto pues es un ejercicio de responsabilidad que tenemos que hacer todos los centros educativos y sobre todo las administraciones educativas. ¿Qué escuela necesitamos para el ciudadano de hoy? Ya instituciones de más entidad, como pueden ser instituciones europeas y demás,
pues se han hecho esta pregunta y hay orientaciones para analizar precisamente qué cualidades, qué competencias, hoy se habla mucho de esto, qué competencias necesita un ciudadano para poder vivir de manera digna como persona y desarrollarse, encontrar un trabajo, ser feliz como persona en esta sociedad de hoy. Y por eso se habla tanto de las competencias. Esto sí está introducido ya en la educación, pero yo creo que nos queda todavía camino para realmente adecuarnos a lo que son las necesidades de nuestros alumnos de cara a su futuro como personas y profesionales. Muy bien, pues Manuel de Castro, un placer, un lujo tenerte con nosotros. Te deseamos al menos alguna década más dentro en la educación para que sigas aportando tu enorme experiencia. Y nada, pues muchas gracias, feliz Navidad y bueno, pues eso, muchos años más en la educación. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad y felicitaros también por el creciente relieve que vais tomando dentro del mundo de la educación, sobre todo por esa información tan frecuente que muchas veces es la que más interesa a los centros educativos. Gracias a todos y también a todos, feliz Navidad. Muchas gracias.